Bienvenidos ustedes, Nico Terechuk, presidente del Instituto Argentina Grande, politólogo. También conocido como el Escriba. También. Abelardo Vitale, director de la Diplomatura de Comunicación Política de la UBA. Obrero del sentido, dice acá. Esta boludez vos la mandaste. Sí, la mandé yo porque esa es mi bio de Twitter. Soy un obrero del sentido. Lo gracioso es que yo reenvié esto y claro, y mi producción lo puso como válido. Lo mandé así. Y está bien. Y Violeta Carrera Pereira, socióloga, parte de los equipos también del IAC del Instituto Argentina Grande. Todos ustedes forman parte del Instituto Argentina Grande. Y el estudio que me mandaron, que motivó esta conversación del día de hoy, es del Instituto Argentina Grande, que conduce Gabriel Catopodis. Así es. Voy a decir, lo digo esto además también porque yo me acuerdo mucho, muchachos, que hace tiempo nosotros venimos hablando de política desde el 2008. Sí. Antes quizás. En la época de los blogs. 2007 incluso. ¿Sí? Sí. Bueno, que ya nos cruzábamos Sí, en claro. asados de cosas. Era lo mejor. Era la mejor parte. Pero bueno, no hace tanto. Pero ustedes son los primeros que advirtieron científicamente que Milei ya era una propuesta seria. Seria en el sentido en el que estaba pasando algo con los pibes y con Milei. Era un peligro de verdad. ¿No? Lo de científicamente es un poco No, pero ustedes tenían exagerado. números, muchachos. Eso es lo que digo. A No, ustedes, Catopodis los mandaba a hacer encuestas y ustedes la gente le devolvía que gustaban de Milei. Veíamos algunas cosas, es verdad. ¿No? Es verdad, es cierto. Que es lo interesante de poder Sí. hacer estudios de manera continua. Sí. De poder tener una secuencia, de poder ir construyendo una película más que la foto del momento. En Sí. general nosotros no somos muy afectos a esos abordajes Sí. muy de coyuntura. Por supuesto son útiles, por supuesto los consumimos también, pero intención de voto Sí. o imagen positiva descolgada De todo. de todo, bueno, te puede llevar a bastantes equívocos. Ujú. Es interesante cuando uno puede continuar en el tiempo ciertas búsquedas, ciertas tendencias que van más allá de, sobre todo en estos tiempos Sí. donde todo dura nada, digamos, Donde también, todo es ¿no? muy efímero totalmente. Sí. Qué sé yo, no sé, cada 15 días tenemos un nuevo sujeto político, Sí. según algunos analistas. ¿Cuál es el ¿Cómo? sujeto político de hoy? ¿Lo viste a Fede? ¿Le viste esa columna? No. Sí, Ah, por ¿la viste? supuesto, sí, claro. No se puede inventar un sujeto político en una elección. No, dice lo que Fede. vos decías recién, Sí. hay que tratar de... estamos en una época de muchas sorpresas, de mucha incertidumbre y tratar de predecir poco. Vos acá decís, no, vos ustedes hablando en un estudio. Está bien, en su Sí. momento se pudo haber hecho algún estudio donde se veían algunas cosas y seguramente tampoco podíamos prever bien las cosas que iban a pasar. O sea, estoy bastante en contra Sí. de que la sociología, la ciencia Sí. política sea como un horóscopo. No. Entonces, podés ver que hay ciertas cosas, empezás a ver ciertas cuestiones y que también se tienen que contrastar con, vos hablabas recién en este caso de Gabriel y Sí. de sus equipos, con estar en la calle, hablando con las personas, tener también orientaciones e ideas políticas que son previas, que vos no las vas a ver modificadas por ningún estudio ni nada por el estilo, y con dirigentes que tienen estrategias Sí. y que tienen su idea del mundo. Así que, Nico, no te puedo preguntar por el domingo que viene. ¿Cómo? Me podés preguntar qué va a pasar y yo te voy a decir que no sé. Y podemos hablar de otras cosas que nos pueden dar en el escenario en el cual estamos. Bien, decía, los convocaba porque me habían mandado este último estudio que se titula El género, un nuevo factor para entender el ausentismo. Bueno, y ahí también yo decía, cuando lo invitaba a Ave, che, tráiganse alguna chica también que labure con ustedes, porque si me están hablando de que las mujeres salvamos la ropa, por lo menos que haya alguna representante. Además es gran parte Además es de la gran autoría, politóloga. ¿no? Es socióloga. Y gran parte de la autoría de este estudio es de Viole. Este estudio, lo que ustedes fueron a ver cómo se había votado, es decir, ya no estamos haciendo predicciones y encuestas, sino que fueron a ver cómo se votó en la provincia de Buenos Aires este septiembre, ¿no? Así es. En algunos distritos, no en todos, pero que ustedes los eligieron ¿por qué motivo? ¿Son más o menos representativos? ¿Los tenían a la mano? No, a ver, primero, ¿por qué lo hicimos? Sí. Primero lo hicimos porque al otro día de la elección, en esto que yo decía recién, de que hay una
vivimos una época donde lo urgente, la reflexión rápida, y como contracara de eso, grandes sentencias, al otro día de la elección empezamos a ver que ya había muchos diciendo lo que pasó fue esto. Sí, sí. Vamos a ver qué pasó. Claro, algunas hipótesis uno podría decir, bueno, parece sensato lo que está diciendo, pero ¿pasó o no pasó? Entonces tratamos de ir a ver efectivamente lo que pasó. De hecho, bueno, como se tarda en hacer este tipo de cosas, tardamos bastante, tardamos como 4 semanas, ya pasó de moda lo que venimos a hablar, pero entonces lo que pretendíamos ver era efectivamente qué sucedió. Y para ver qué sucedió, la metodología que nos dimos, una metodología de microdatos, que tenía que ver con buscar los padrones post-votación. Todos ustedes habrán visto cuando van a votar que las autoridades de mesa, y si hay fiscales, los fiscales, con sus padrones y van anotando quién vota y quién no vota. Entonces, lo que hicimos fue buscar esos padrones de distintos distritos y simplemente empezar a laburar a ver quién fue y quién no fue. ¿Quién fue y quién no fue? ¿Quién fue y quién no fue? ¿Cómo? Por género, a través del nombre, y con el número de documento vos podés inferir la franja de edad de esa persona. Ese es todo el misterio. ¿Y un poquito de qué sector social es? ¿La podés inferir de algún lugar? No desde el padrón. Sí, después vos podés hacer otros cruces, eso lo va a explicar bien Viole en relación a NBI por los circuitos donde están esas mesas de votación. Claro, yo diría, primero nosotros arrancamos el día después de las elecciones laburando con los datos que había alargado, ¿no? la Cámara Electoral y la información de NBI, que es un proxy para medir pobreza, que es más cercano a pobreza estructural. NBI es necesidades básicas insatisfechas. Exacto, tal cual. Que es un proxy para medir, no tenés el dato de ingresos, ¿no? De pobreza por ingresos, pero es un dato muy cercano, es otra forma de medir pobreza que te permite, sobre todo con el censo 2022. Arrancamos por ahí, viendo sobre todo por ingresos. Ahí empezamos a notar algunas cosas interesantes, pero nos dimos cuenta que igualmente no era suficiente, que había que hacer doble clic sobre algo que ya venían laburando los chicos, que había soltado en otras cosas, que era el género, ¿no? Y la edad. Ahí había algo igual. La interrumpo a Viole para ver si lo puedo explicar. Esto de cómo se habían comportado la concurrencia a las urnas, o el tema del voto, en el voto y la concurrencia a las urnas en el 23, y qué estaba pasando con aquellos 3/3 del 23, y qué estaba pasando ahora con estos 2 mitades, bueno, vamos a decirlo así, de frente del peronismo y de La Libertad Avanza. Si querés contar un poquito qué vimos ahí. Sí, bueno, sobre en esta primera parte donde cruzamos NBI o pobreza con los resultados electorales, vimos 2 cosas, diría yo, relevantes. Primero tiene que ver con una cuestión de la participación. Notamos que a priori no parecería haber mucha diferencia, no habría caído más la participación en los sectores más pobres, en medios o en altos, pero sí que había habido un cambio en la composición del voto de La Libertad Avanza, que en 2023, que entiendo, Nico, a eso te referías, que en 2023 se había presentado y efectivamente era una fuerza transversal, ¿no? Que lo votaban los ricos, lo votaban los pobres, lo votaban la clase media. Bueno, la pregunta, que fue la primera pregunta quizás que nos hicimos el día después, fue ¿qué pasó con eso? ¿Sigue siendo La Libertad Avanza una fuerza transversal? Entendiendo que La Libertad Avanza ahora era en Provincia de Buenos Aires La Libertad Avanza más el PRO, que no era una fuerza transversal, que era más votada en sectores altos, ¿no? Bien. Y efectivamente esa transversalidad ya no está. Tampoco tienen la composición que tenía el PRO en 2023. Perdón, Viole, esto nosotros lo habíamos empezado a ver en la elección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde vos, la parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el norte rico, el sur pobre, y que La Libertad Avanza le empezaba a ir peor en el sur que en el norte. Entonces ahí lo primero que vemos es eso. Al final, quienes persisten en este voto, pareciera más que son los sectores más ricos que los sectores pobres, como si hubiese perdido un poco en eso que antes era una transversalidad, hubiese perdido en los sectores más populares. Sí, es como que el voto... Digo, como la primera aproximación fue en la Ciudad de Buenos Aires, por una cuestión geográfica, era bastante fácil de ver cómo se pintó la ciudad. Comunas. Y este dato que cuenta Viole es, otros lo trabajaron, y es ya a esta altura bastante conocido, que es que de alguna manera el voto de La Libertad Avanza se volvió un poco menos inmune a la clase social, es decir, no es tan pro rico como era el PRO, pero
está tocado por este tema de la clase social y el nivel de ingresos más alto. Y el voto, lo que pasó del peronismo en la provincia de Buenos Aires, en el 23 estaba muy escorado hacia donde hay más necesidades básicas insatisfechas. Va a haber más voto aquel peronismo del 23, estaba como muy marcada esa tendencia, y ahora está un poquitito menos escorado, digamos. Es decir, que uno puede decir que hay algo que también puede haber pasado en sectores medios, como una especie de disputa por los sectores medios, Sí. que por ahí no llama tanto la atención si vos pensás que, ¿quiénes son los docentes universitarios? Sí. ¿Quiénes son los trabajadores estatales? ¿Quién es el personal de la salud? ¿Quiénes son los jubilados y las jubiladas? Hubo un impacto. ¿Quiénes? Es que hubo un empobrecimiento de la clase media, sobre todo con las políticas Sin duda. de Milei. Si vos, por además, Milei sostuvo los subsidios a los sectores más pobres. Los alimentos ya no están subiendo, ya no es lo que más sube, ¿no? El consumo básico no es el que más sube. Entonces, pero es como decís vos, los sectores medios se vieron más empobrecidos. Entonces ahí se disputa más el voto por esa clase media. De hecho, nosotros lo que veíamos es, ya no en términos de composición de la foto, de quiénes votan más hoy, vimos la variación, ¿no? ¿Dónde perdieron más votos? La suma de la Libertad Avanza más PRO. Sí. Y lo que veíamos es que, obviamente, perdieron en puntos porcentuales en todos lados, porque perdieron muchísimo Sí. caudal de votos, cuando contemplás la suma de los dos en 2023, pero donde más perdieron no fue en los sectores más pobres, donde el NBI es más alto, perdieron más en los sectores En los medios. sectores medios. Sí. Vamos. No, ¿querías agregar No. algo? Porque todavía no fuimos al subrayado. Sí, agrego algo de esto que veíamos Sí. ya todavía sin llegar a esos padrones, sin llegar al tema del género, Sí. de donde, a ver, en toda la provincia de Buenos Aires hubo una tendencia a la desmovilización, porque acordate que lo que está pasando este año en las elecciones anticipadas es que hay una baja concurrencia a Sí. votar. A ver, para ponerlo en contexto, en todas las elecciones previas anticipadas de este año, también hay que decir que fue más pronunciada esa caída a votar que lo que hubo en la provincia de Sí. Buenos Aires. Es decir, la provincia de Buenos Aires cayó unos 10 puntos más o Respecto menos. de sí misma, Respecto de fue baja la participación, respecto Sí. de otras provincias no tan mala. Peleó un poquito, sí. Sí. O sea que por un lado eso. Y hay otra característica para entender también el voto del peronismo que, para que tengamos una idea, más o menos con 10 puntos menos de participación, sacó más o menos los mismos votos que en la legislativa del 21. O sea que Quiere decir que ahí hay el voto peronista persiste. ahí hay el una- que se fue es el de la Libertad Avanza. Todavía vamos de a poco. Vamos Bueno, de a poco. Pará, Nico. Pero Vamos yo tengo de a que sacar poco. las conclusiones ya. Ay, ¿querés titular? ¿Querés socalear? No, ahí, boludo, pará. quiero traducir. Último momento. Quiero traducir para que se vaya entendiendo. Eso. Vos decís. Son, la ge- son pistas como de Hay Sherlock varios Holmes. factores. Sherlock Hay Holmes. varios Ahí. factores. Pero para pareciera que si el peronismo sacó más o menos los mismos votos, la gente que vota al peronismo más o menos sigue yendo. Sí. 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 Si bajó mucho la participación, pero Sí. la cantidad de votos del peronismo es más o menos la misma, los que no fueron son los que estaban votando a la Libertad Avanza. También tenían otras, en el caso de la provincia Digo de mal. Buenos Aires. No decís bastante. decís bien. Esto es como una autopsia. Entonces estamos ahí como en CSI. ¿Está? Sí, Entonces esto y Está esto. bien. Y estamos descubriendo el caso. Bien, a ver. No, ¿qué decías? decís A ver. bien, pero también hay que hacer notar que en el caso de la provincia de Buenos Aires había otras opciones electorales en donde parece haberse ido parte de ese voto, sobre todo en dos secciones electorales, la segunda y la cuarta, que tenían terceras fuerzas potentes a través de que varios de los intendentes importantes de esas secciones formaban parte de Hechos, ¿no? En la segunda y de, ¿cómo se llama? Somos, en la Sí. cuarta sección electoral. Entonces ahí parece haberse partido el voto, digamos, de pro más la Libertad Avanza. Ajá. Hay que ver qué sucede en esta elección Sí. del domingo. Paren porque todavía tengo preguntas y tengo un breaking news. Upa. Apa. Bueno, lo había adelantado La Nación ayer, que se ve que tenía ahí algún... ¿Quién renunció? No, que finalmente va a haber que dice el Poder Judicial de la Nación que el escrutinio provisorio debe respetar el criterio de división por distrito electoral. Ya. Bien. No pueden sumar todos los votos. No pueden hacer la mañosería esa de sumar todos los votos de la Libertad Vos decís Avanza de La Nación. y mostrar como un distrito único, que era lo que pretendía. De la nación nuestra, ¿no? Sí. Ok. Pero es buena la pregunta, voy a chequear, Nico.
Voy a rechequear. Bueno, muy bien. Ahí estuvimos viendo un poco lo que pasó. Te agrego otra pista Sí, más, sí. otra pista más de esto. Cuando empezamos a ver el tema de la participación, tratamos de ver... ¿Salió el fallo? ¿Eso lo dije bien o no? Sí, bien. Ah, sí, que Estamos salió el bien. fallo. No, dije porque... ¿Entendimos? Perfecto, La Nación ayer lo adelantó, pero ahora acaba de salir el fallo, o sea que esto es formal. También veíamos esto de, bueno, ¿quién tuvo más ganas de ir ese día? Que es lo que estábamos discutiendo recién. Sí. ¿No? Y había otro dato adicional que es, lo construíamos con datos de 2023, de dónde había ido mejor. ¿Querés contar eso, Viole? ¿Dónde le iba mejor? Aquel Unión por la Patria, viste que nosotros cambiamos de nombre muy seguido, Sí. de 2023, y aquel... Pero no las mañas. Y aquel no. Y aquel La Libertad Avanza del 23. Entonces encontramos ahí algo también. A ver. Sí, lo que veíamos es que la participación sobre todo parecería haber variado según la cantidad de votos que sacaron en 2023, Unión por la Patria y La Libertad Avanza. Es decir, cayó más la participación en aquellos lugares a donde mejor le fue a La Libertad Avanza Del en 2023 23. Sí. y se mantuvo, cayó menos, en realidad no se mantuvo, cayó menos la participación en los distritos donde mejor le había ido a Unión por la Patria. Perfecto. Ahí veíamos como unas ganitas Sí, más, más de ir a de votar. los distritos más Que peronistas. también se de veían en otros sostener. estudios, que después vamos a eso. No. Bueno, después, el otro, que este es el factor que a mí me quema el coco. Otros que fueron menos a votar son los varones jóvenes, que son los que además, también de acuerdo a todos los estudios, en el 2023 le dieron el triunfo a Milei, porque Vamos, Javo. sí, si vos sacás de la ecuación a los varones jóvenes, la sociedad hubiese elegido a Massa, Sí, ¿no? así es. Si los varones jóvenes van menos a votar, entonces la diferencia a favor del peronismo fue mayor en la provincia de Buenos Aires. Y las que están yendo mucho a votar son las mujeres adultas. Sí, eso es lo que vimos. Y además, yendo a votar al peronismo, evidentemente, porque si no, no hubiese sacado 14, 15 puntos. Al de menos diferencia. podemos decir con certeza Sí. que en contra del gobierno. En contra del gobierno. Y en este caso, el canal para eso Ujú. fue el peronismo. Sí. Estos varones, ¿ustedes hacen estudios cualitativos? Ahí se sabe por qué ¿Por qué qué? no quieren ir a votar al Jabo. ¿O no. fueron menos a votar al Jabo? Estudios cualitativos de eso no hicimos, ¿no? Pero ¿O en sí? el No, pasado. sobre el tema de las Sí. mujeres, sí habíamos hecho algunos estudios, tanto el año pasado como este, que tenían dos características, creo yo, sobre los votantes que el peronismo tiene en la provincia de Buenos Aires. Una característica general de lo que uno podía ver, y no solo en estudios, era que las imágenes de la crisis, las imágenes de lo que estaban padeciendo las familias, las Sacrificio. imágenes de cuestiones que estaban perdiendo, eran cada vez más acentuadas. Es decir, cuando vos trabajabas con un grupo de personas y enseguida podían empezar, de personas, si estamos hablando de votantes del peronismo, o que habían tenido alguna o que, no, vamos a decirlo así, que no eran cercanos a Milei, Sí, o sea sí. que más general, por un lado eran muy profusas las imágenes en las que te contaban lo mal que estaban pasando la situación, que es lo que estamos viendo ahora. Estoy mirando un canal de televisión y hay Sí. una persona hablando y tenemos muchos de esos testimonios de qué pasa con el transporte, la comida, el alimento, la carne, un montón de cuestiones. Esto ya el año pasado, entre votantes no oficialistas, Sí, era un discurso claro, sí. que todavía no había permeado por fuera de esos votantes. Ya el votante. Pero no la frase mileísta llego hasta tal día, Sí. en todos los estudios estaba muy empezó a presente. aparecer Sí, en sí. cualquier votante. En los votantes no oficialistas. Ok. Y después de los distintos estudios que uno iba haciendo y otros estudios que hay un montón, vos veías este tema de, bueno, cómo era la composición de la base o de quien está más cercano a Milei. En general, son más los jóvenes que los más adultos, Sí. son más los varones que las mujeres y son más fuertemente los varones jóvenes cuando vos vas achicando ese subconjunto en intensidad, incluso de lo que opinan sobre distintos temas. Y lo que también podías ver era las mujeres muchas veces en un contexto de mucha antipolítica, Sí. y la antipolítica como un fenómeno transversal a las fuerzas políticas, es decir, uno podía ver también, y se puede registrar también, un discurso de enojo con los dirigentes políticos y con la actividad política en general, también en los votantes del peronismo,
también en los votantes del peronismo. Es decir, no es una cosa acrítica y militante y politizada, sino que hay una cosa que está penetrando en distintos sectores de enojo, de cansancio, de crítica y de a veces de rechazo a la actividad de la política, pero donde podías ver que las mujeres por ahí eran las últimas que tenían dos características, uno podría decir. Una, las únicas que te llegaban a argumentar las cuestiones a partir de lo colectivo. Ajá. Es decir, no es solamente a mí me va mal porque no me alcanza a mí el sueldo, sino cuestiones que tienen más que ver con, che, las cosas se podrían hacer de otra manera. Las cosas se podrían hacer de una manera más repartida. No me pareció lo que le hicieron a este sector, que son jubilados, por más que yo no soy jubilada. Sí. Las que tenían más esa voz de algo más general, digamos, algo más general y algo como que se vincula con la idea de justicia social, por lo menos emparejar cargas de cómo se hacen las cosas, en general eran más las mujeres. Y también, y también con la cuestión esta cívica de, bueno, hay que ir a votar, o hay que digamos, esta idea de, bueno, hay que ir porque es una obligación, hay que ir porque está en la ley, hay que ir porque es obligatorio, hay que ir porque si hay que ir. Esas dos cuestiones aparecían un poco más en las mujeres. Un montón, porque lo que vos estás diciendo en definitiva es que este discurso epocal del hiperindividualismo penetró más en los varones que en las mujeres, en todo caso. Así parece. Y entonces, ¿no? Así parece, de acuerdo a lo que ustedes relatan de cómo las mujeres razonan también su presente. Uno puede decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Tomamos agua distinta? Las feministas no somos esencialistas, con lo cual no podemos pensar que hay algo en el capaz que dos pueblos más adelante hay un agua distinta. Puede ser. A eso voy, ¿no? Cuando vos te pasás dos pueblos, capaz que te tomaste un antídoto antifascista. Es la que me gusta pensar a mí. Hay algo de la construcción del feminismo como proceso politizador que evidentemente permeó en una conciencia. Que por ahí no es ni siquiera tan feminista en un sentido como tan estricto. Vos por ahí vas a buscar una señora que está en un barrio y que no te dice yo soy feminista, no te cita a Simone de Beauvoir ni a Judith Butler, pero alguna penetración esa señora, alguna lectura sobre las cosas más colectiva tiene. Y perdón, y una cosa, y además de esto que tiene que ver con tal cual, ¿no? Como permeó la subjetividad de las mujeres, el feminismo, también tiene que ver, me parece, con el trabajo práctico que las mujeres somos las que generalmente estamos enfrente de las familias, las jefas de hogar, que tal vez no son jubiladas, pero que se hacen cargo de sus abuelos o sea, sus madres y sus padres. Esa es la línea Rita Segato, ¿no? Que tiene más que ver con una construcción como histórica de nuestro rol en la sociedad. Claro, y ¿qué es eso? Que al estar a cargo, al cuidado de otra gente, también te varía la subjetividad. Creo, mi hipótesis, precisamente tiene que ver con que es otro factor que demuestra la desigualdad de géneros. Creo que efectivamente las mujeres, todavía, lamentablemente, están más al cuidado del resto, hijos, abuelos, hermanos, gente con discapacidad. Sufren más la administración hogareña de la falta de recursos. Sí. Entonces, es la que está al frente del pibe y no tiene para darle bien de comer. Sí. La administración de los recursos, además, está para mí jodida ahora, ¿no? Las familias están endeudadas como nunca lo habían estado. Tremendo. Entonces, me da la impresión que esos factores, que insisto, por un lado es positivo que las mujeres tengan todavía como más reservas morales ante el hiperindividualismo, pero no deja de ser para mí también, desde el otro lado, viéndolo, otro ejemplo de desigualdad. Total, o sea, porque tiene que ver... De los tipos pelotudeando más, digámoslo. Esa subjetividad con una cuestión material, en definitiva, que por ahí se traduce en una mejor conciencia, pero también habla de como de que vos seguís siendo la que para la olla, como se dice muchas veces, ¿no? Y en las políticas de Milei, nosotros venimos trabajando, Viole viene trabajando mucho con algunos datos también, como buena socióloga que es, con la EPH, que yo a veces la ataco, ella la defiende. ¿Qué es la qué? La encuesta permanente de hogares del INDEC, que da para mucho, y hay algunas escenas de estas situaciones en estas cuestiones que venimos trabajando de las estrategias que tienen que tener los hogares para sobrevivir y lo que pasa con el trabajo no del todo protegido. Si querés,
por elegir dos escenas, Viole, pero me parece que estábamos hablando de este tema. No, sí, sin lugar a dudas. O sea, nosotros vemos un deterioro en las condiciones de los hogares. Por poner el dato quizás que fue más relevante esta última semana, tiene que ver con el endeudamiento de los hogares, que por el lado del central puedes decir, bueno, 1/3 de los argentinos tienen deudas, que es un número elevadísimo, y aparte son deudas pequeñas, ¿no? Hasta el 50% de los que están endeudados deben entre 750.000 y 1 millón de pesos. Es decir, tenés una parte del endeudamiento que responde al boom de consumo de autos, de motos, de inmuebles, pero sobre todo un endeudamiento que lanchas. Por supuesto. Aviones. ¿Lo viste a Hermoso, Berti? hermoso, No, lo de hermoso. Berti es Me quiero espectacular. pegar. Uy, se me No escapó. morimos. Pero sobre todo que tiene que ver con esto de llegar a fin de mes. Y desde el lado de la encuesta permanente de hogares que hace el INDEC, otra pregunta que se le hace a los hogares, no a las personas, es: tú en los últimos 3 meses para llegar a fin de mes tuviste que pum, pum, pum. Una de esas es endeudarte con amigos o endeudarte con entidades financieras. Sí. Hoy, en el último trimestre que tenemos información, primer trimestre de 2025, enero-marzo, sabemos que 1/4 de los hogares argentinos tuvo que endeudarse para llegar a fin de mes. No estamos hablando de que estén endeudados, solamente con la finalidad de poder parar la olla, si querés. Sí. Estamos viendo ¿Un cuarto? Un cuarto de los hogares, el 23%, si querés, para hacer Y además, más exactas. vos tenés el dato, porque acá vinieron Lucy Caballero y Verónica Gago, que están estudiando muy a fondo eso y acaban de sacar un librito interesante con el tema del endeudamiento de las familias. Es más el endeudamiento con las billeteras virtuales que con la tarjeta de crédito. Sí. Que la tarjeta de última sigue siendo medio, ¿viste? No sé, más normal, más común, una tasa más normal. Con las billeteras virtuales es casi estar al borde de la timba, ¿viste? Pero que incluso, perdón, yo he escuchado hoy a la mañana Sí. a O'Donnell que decía que tuvieron que subir las tarjetas de crédito el mínimo, Claro. del 10 al 20, porque la Por gente... la morosidad. Exacto. Porque o no sea, solamente estás endeudado, encima no estás pudiendo pagar la deuda. récord de morosidad de créditos, de tarjeta de personales. Claramente hay un nivel de desgaste que se ve por el lado esto de las estrategias que desplegan los hogares y las personas, pero también por los indicadores de consumo, ¿no? Por ejemplo, el último dato fue que cayó 6,3% el consumo de productos lácteos contra 2024, ¿no? Estamos hablando de septiembre de 2025, 6% menos que septiembre de 2024, es decir, contra ellos mismos, que fue de Que los ya había peores sido muy años. malo. Exacto, los peores años de consumo de alimentos. Entonces, claramente estamos en una sociedad más fragmentada. Habrá familias a las que les está yendo bien, que están pudiendo comprar autos, que están pudiendo comprar lanchas, que están pudiendo comprar aviones, pero el resto, ¿no? La está pasando muy mal, un nivel de fragmentación social muy marcado, de precarización también. ¿Ustedes entienden cuál es el sector que está pudiendo comprar lanchas? Mirá, esto que decía Viole, por ahí el año pasado, cuando vos ves los datos, el año pasado fue como el año de inauguración más de esta fragmentación de ganadores y perdedores. Ya sabemos quiénes son los ganadores, son el 0,01, esos son ganadores siempre, y con este modelo mucho más. Si te quitan bienes personales para pagar, o si te dan algunos negocios buenos con el Estado. Pero es verdad que es una puntita de la... Exacto, esos son muy poquitos, pero si el año pasado en el modelo de Milei se inauguró este esquema no de 2 velocidades, sino de ganadores y perdedores netos, donde durante la segunda parte del año, sobre todo después de la devaluación, se consolidaba este formato donde con el dólar con la capacidad del gobierno, sea por el blanqueo, sea por lo que sea, de planchar el dólar, si vos tenías una familia que tiene la capacidad de ahorrar $1 barato, y de ahí hasta los que ahorra Berti Venegas Lynch, que serán muchos más, estás entre los ganadores. Sí. Rápidamente, si podía ahorrar 1.000 pesos o menos, más o menos 1.000 pesos, ya me agarraba $1 barato y ya era ganador de modelo. Ganador de modelo porque podía acceder a una moto, a un automóvil, o a bienes durables, o a viajes en el exterior, o ir a ver a Boca en Miami, o ir a veranear en Florianópolis. Estabas entre los ganadores el año pasado. Ajá. Porque la inflación bajó rápido y el dólar barato. Y bajó rápido con un plan muy iba a decir precario, como picapiedra, como primitivo. Sí. Muy primitivo. Sí, a machazos sobre la economía real. Sí, primitivo por el lado de que cuál era el instrumento principal, ese dólar barato, y mantenerlo a como ir al lugar. Y también los ingresos, te diría, Nico. El Sí, ingreso es otra ancla. Por supuesto que sí. Ahora, si vos tenías ingresos que te permitían ahorrar, rápidamente te permitían acceder a un dólar barato. Entonces, hacia este verano, uno, ¿por qué podía ver
que el gobierno de Milei decía, che, y todavía conserva. Bueno, porque había algunos sectores que se estaban beneficiando de este mini veranito. Del dólar barato. Y así como el gobierno de Menem, eso duró algunos años, 3 años, ponele, y decías, ¿cómo sostiene? Bueno, porque hay sectores que están, sectores medios, sectores, bueno, también algunos bajos que mejoraban un poco sus ingresos, pero quiero decir, en este ganadores y perdedores aparecía eso. Este año, con la crisis grande que hubo en el mes de marzo, que el gobierno tuvo que ir corriendo al Fondo Monetario Internacional, el dólar se movió, etcétera, 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 la inflación dejó de bajar rápidamente y se produjeron otra serie de desbarajustes que terminan en este desbarajuste final de ir al Fondo Monetario Internacional. Esto está más desdibujado. A estas familias que lograban ahorrar un poco en dólares, hoy son menos. Entre otras cosas, por el alto aumento de los servicios. Porque también la carga de los servicios sobre tus ingresos fue muy creciente desde el inicio de Milei. Entonces, ahí también afecta a la clase media. Porque además la carga de los servicios te quita capacidad de ahorro, claramente. Por supuesto, obvio. Entonces, al principio de mes tenés que pagar todas las cuentas y lo que te queda de ahí es para tirar a fin de mes. Te voy a agregar una hipótesis más que se vio, yo diría que algo hay de esta provincia de Buenos Aires pintada mucho de celeste en 100 municipios. Quiere decir, cuando ves esa provincia pintada en 100 municipios, es que en el interior de la provincia también se pintó un poco de celeste. Sí. Esto es de las cosas que más llamaron la atención. Por muchos motivos, muchas razones, por un diseño electoral determinado, por una oferta electoral determinada, por la atracción que hacen los intendentes, porque era una elección local. Muchas razones, no una razón. Una elección compleja, muchas razones. Pero nosotros también miramos ahí qué pasa en los sectores más vinculados al agro, digamos, ¿no? Y si querés contar un poquito ahí, ¿Qué pasó con los sectores vinculados al agro? Sí, nosotros lo que vimos fue que... Porque hay lugares como Pigüé, que en toda la puta vida no había ganado el peronismo y ahora ganó. Yo diría pasaron sobre todo 2 cosas. Primero, una caída muy fuerte de la participación, ¿no? Nosotros vemos que la participación cae, sobre todo en esos lugares. Donde más pesa el agro, tal cual. Donde más pesa el agro sobre lo que sería el PBI municipal, el PBG municipal. Ahí vemos que es donde más cae la participación. Y segundo, lo que más notamos también es, como decía Abby hace un rato, también mucho más dividido el voto, ¿no? Mucha gente que fue a votar, que quizás castigó a la Libertad Avanza, pero no fue a votar a Unión por la Patria, sino que fue a votar a Somos o Hechos en la Segunda. Que le fue mejor en esto. Sí, claro. Exacto. Queda más repartido, un escenario más cercano a un escenario de tercios, exacto, tal cual. ¿Pero tanto así en estos lugares? Bastante, o sea, no de tercios exactos, pero tercera fuerza con potencia. Tercera fuerza que no creo que tengan esa potencia el domingo que viene. Les hago esta pregunta, bueno, pero le quería hacer esta pregunta justamente. Ya sé que no queremos proyectar al domingo que viene, pero bueno. Pero lo hacemos, total. Lo que muchos me vienen advirtiendo es que la diferencia se puede achicar por un montón de factores. El intendente no está moviéndose, lo que fuera. Pero que también y sobre todo un resultado tan contundente, puede de alguna manera ordenar el voto útil. Entonces, un gorila que no quiere de ninguna manera que vuelva a ganar Fuerza Patria, se asustó mucho con el resultado de septiembre y en vez de votar a esta tercera fuerza, se va a la Libertad Avanza. A ver, yo ahí te agrego... ¿Puede pasar una cosa así? No lo sabemos, podría pasar. Hago sí un asterisco que sirve para esto. Si vos te pones a ver también, vamos a tirar unos marxismos sobre la mesa. Adelante. Si uno lo piensa, también, yo tendría esta hipótesis o esta pregunta. Sabemos cuál es el malestar de las grandes ciudades y de los conurbanos, ¿sí? Que se expresan muchas cosas que acabamos de comentar acá de las familias, y se expresa también en que los sectores como la industria, la construcción y el comercio son perdedores netos durante todo el gobierno de Milei. Así que ahí tenemos unas ciudades y unos conurbanos con más mala onda y muy golpeados. Eso lo tengo por un lado. Ahora, ¿qué pasa en el interior? Uno también puede ver que en los sectores agropecuarios, digamos, de la agroindustria, donde es fuerte la agroindustria, por ejemplo, ese sector no estuvo entre las oraciones principales de Milei. Por lo que dije antes, el plan de Milei no está construido en base a primero el agro y después todo lo demás. No. Es primero las finanzas, primero el dólar ese barato y después todo lo demás. Y ese dólar
ese dólar barato tirado para abajo, genera una serie de inconvenientes al sector agroindustrial, lo vuelve menos competitivo internacionalmente, sus márgenes también son menores, sus insumos en dólares también se encarecen, y eso lo vimos durante todo el año. Cuando Milei tuvo que ir a la rural, había una especie de malestar que al final se arregló a último momento con una baja de retenciones a las apuradas para que no lo chiflaran ahí. Para que no lo chiflaran. Después, cuando tuvo otro problema inconveniente financiero, primero financiero, dijo, lo productivo, lo reviento. Quiero que me den los dólares estos, lo arreglo con las 8 cerealeras, 9 cerealeras multinacionales, y los productores ni nos vimos. Y los productores se dieron cuenta. Y los productores se dieron cuenta. Entonces, me pregunto si a este malestar marcado de las ciudades y los conurbanos, donde acabamos de mencionar los datos, no podrá agregarse también una especie de onda no tan buena de los sectores del interior. Acordate también a la pregunta tuya que el eslogan de Milei fue kirchnerismo nunca más. O sea que él trató de generar esto que decís vos. Voy a hacer que esto sea un voto útil, lo ordeno conmigo, etc. Y por lo menos en lo que fue la elección en la provincia de Buenos Aires, el que no quería peronismo, que está y existe y son mayoría, porque el peronismo obtuvo una primera minoría, tenía muchas opciones. Entonces, ¿podía ir a la Libertad Avanza? Podía ir y fue. ¿Podía ir a Terceras Fuerzas? Podía ir y lo usó. Y también podía ir al sillón, al sofá. Ese día, quedarse mirando la tele, y también lo usó. La pregunta es, este domingo, vos estás preguntando, no, ¿se le van a checar las opciones y va a ser tan suficiente para sillón? No, lo saco, me muevo. Tercera Fuerza, no, lo saco, me muevo hasta el Jabo. Bueno, vamos a ver si todo ese movimiento se da todo en el mismo sentido y se ordena todo en ese sentido. Requiere son varios escalones que tiene que subir, por lo menos de lo que pasó hace un mes, al mismo tiempo para ordenar y lograr ese efecto que estás diciendo vos. Con experta en el medio, ¿no? En la provincia, sí. Estuvo bien Feynman, con sus marxismos. Sí, muy bien. Eduardo. Les quería preguntar esto. Así como nos reíamos hace un rato de la invención de sujetos políticos cada 2 por 3. Sí. ¿Podemos hablar de núcleo duro de Milei o tampoco? No, sí, con una salvedad. A ver. Sí, con una salvedad. El problema es que, primero, definir bien qué es núcleo duro. Y bueno, pero ahí ya tenés una gran salvedad. Y en segundo lugar, sí, yo soy bastante crítico que se empezó a hablar del núcleo duro de Milei luego de una elección. Bueno, es que eso es lo que te digo. Vos después de una elección podés hablar de un núcleo duro. Bueno, por eso. Como nos reíamos de que el sujeto político tampoco lo podés inventar en un minuto. Es que están íntimamente relacionadas las dos cosas. Lo del sujeto político y lo de los núcleos duros tiene que ver con una tendencia analítica, de los que nos dedicamos a esto, digamos, de los que opinamos, etcétera, etcétera. Me parece que hay una demanda de originalidad, hay una demanda de decir cosas disruptivas, otra palabra de moda. Entonces, bueno, es como que te jugás a tirar rápidamente alguna hipótesis lo suficientemente llamativa como para tener tus 2 minutos. Postas que domen. Tenés que tirar en el stream. Claro, postas que domen. Bueno, dale, tiren postas así a ver si subimos. No, al revés. O sea, nosotros venimos acá a llevar la contraria. Porque en realidad nosotros trabajamos de llevar la contraria a eso. Obvio, pero ¿por qué? No, pero en serio, fíjate. ¿Para qué hacemos estos estudios? Porque acá está la otra pregunta. Nosotros hacemos estos estudios para saber de verdad lo que pasa. Y por un interés político. Sí. Por un interés político determinado y decidido. O sea, no es que nos da lo mismo como nos dan nuestros estudios. No, y está bien. ¿Y para qué los vamos a usar? Nosotros los vamos a usar con una posición política determinada. Obviamente que uno debe conocer lo mejor posible a los votantes, a nuestras sociedades, pero para seguirlas o para tratar de influir, cambiar. Claro, si además vos decís que ustedes tienen un objetivo político. Por supuesto. Sería bastante tonto querer engañarte a vos mismo. Exacto. O domar en un stream. Por eso. O vender tu mercancía, que es lo que hacen también muchos de sus colegas, ¿no? No sé. No, bueno, pero sí.
caras a veces, demasiado. Pero se venden resultados muchas veces. Te vendo esto, sí, donde vas a ganar. Y como Me gusta porque no miro Nico y no me quiere hacer ningún gesto. un título, se quiere callar. No me meto con el trabajo de la gente. Ay, bebé. No, pero fíjate, mirá, No es trabajo, Nico. Yo quiero es decir llorar. creo que la Digo, de última verdad, vez que vine, Sí, ¿qué? creo que también cité a Byung-Chul Han. Ah, mira. Que yo sé que es muy criticado. Porque Yo lo recontrabanco, es No, la única pero- forma en la que tengo de leer pero filosofía. es viste que hay un Byung-Chul Han, así que- esnovismo. Sí, pero hay un esnovismo de pero Miren, es muy fácil de leer. en la Bueno, que- buenísimo. pero váyase a cagar. A mí me viene bárbaro, la Bueno, verdad. mirá, Que me ¿qué traduzca. critica? ¿Qué Sí. critica? Esto es una entrevista que no sé dónde da, creo que en el país de España, Sí. pero critica el dataísmo. Sí. Bueno, nosotros vinimos acá a hablar de datos, pero dice, el dataísmo es una forma pornográfica de conocimiento que anula el pensamiento. Ujú. No existe un pensamiento basado en los datos. Lo único que se basa en los datos es el cálculo. El pensamiento es erótico. Ujú. O sea, una cosa es el dato y otra cosa después es analizarlo. Sí. Entonces, en el momento que uno empieza a analizar datos, es imposible no tener un sesgo. Obviamente, si te mentís a vos mismo Sí, sí. para que hacerte trampa al solitario, sos medio pelotudo. Pero no importa. Lo que nosotros decimos es, ojo, hay que hacer muchos de estos estudios porque sobre todo las sociedades efectivamente estamos todos bastante locos, impredecibles. Antes de entrar al aire decíamos, che, nunca sabemos qué va a pasar. Sí. Antes no sucedía esto. No Porque tan así. Efectivamente todo está muy cambiante, está difícil de aprender las cosas que suceden, pero bueno, hay que intentar por lo menos no tirar grandes postas, precisamente porque todo está difícil de entender. Ujú. Y eso Bueno, pero sí es una volviendo- posición sí. que particularmente yo quiero defender, de che, ojo, no nos comamos todas las curvas de personas que salen. Digo, yo no puedo concebir Ujú. que hay inmensa cantidad de horas, sobre todo ahora que tenemos 1000 canales, 1000 streaming, qué sé yo, con estudios donde nunca se ve la ficha técnica del estudio. Ajá. ¿Querés verla? ¿La tenemos? Nosotros la tenemos, por supuesto, la podríamos poner, pero cantidad de casos, Sí. dónde, digo, es como un poco, estamos banalizando Sí. de algún modo algunas herramientas que no son perfectas, pero que hay que ser cuidadosos. Chicos, pero por ejemplo, a mí me gusta siempre hablar con ustedes cada tanto porque no conozco otros consultores que digan, con la claridad con la que ustedes dicen, algo que para mí es fundamental para entender la época, que es la diferencia, la brecha del voto entre varones y mujeres. Es una marca de época. ¿Se dio alguna vez en la historia, sí? En la Argentina no se daba claramente. Pero entonces, claro que hay que mirar ese dato. Es el dato. Sí, claro. Eso es En una de otra las época, grandes novedades. capaz lo que tenías que ver era una cuestión más geográfica. Bueno, obvio que tenés que ver todos, ¿no? Ustedes me dicen, esto es como una autopsia. Ahora, en la autopsia de repente vos tenés una bala en el medio Ojo y que tal es vez un tenés el fenómeno dato mundial, más importante. Julia, ¿Eh? Es un fenómeno Sí, global también. pero occidental y por lo Sí. que... Y Sí. por lo que yo estuve viendo también, porque para escribir el libro me fijé en esto, en los países donde había habido una ola feminista potente, mucho más. Sí, me acuerdo que lo leí en tu por libro. en ejemplo, realidad. Bolsonaro gana, es que lo fuimos a ver. Bolsonaro, de las primeras olas de extrema derecha, uno de los primeros triunfos así que nos dejó como impactado fue el triunfo de Bolsonaro. Sí. ¿Cómo votaron varones y mujeres en esa Parecido, elección? parecido. Igual. Sí. Todavía no había habido feminismo en Brasil, como después lo hubo acá, no había pasado eso. Entonces a mí me gustaría ver en las próximas elecciones, igual en Brasil no terminó, no sé mucho si terminó de haber un movimiento feminista como el argentino, como tan movilizador y tan masivo y todo, pero eso me parece que es una cuestión que está jugando. Porque si no, ¿cómo lo explicás? Lo decíamos hace un rato. Ahora, volviendo a la cuestión del núcleo duro. Existe tal cosa como núcleo duro porque cuando pensamos en núcleo duro hay de repente colegas de ustedes que inmediatamente se remiten a que suponete que ahora Milei sacara un 30% el domingo. Es el mismo 30% de la PASO. Ese es el núcleo duro. No. No. Seguramente no va a ser el mismo 30%. Con todo lo que ustedes me están diciendo, me dan a pensar de que no.
No solo porque sea el mismo número que es un 30, es el mismo 30 que fue el primero que le quiso dar el voto de confianza. De hecho, ¿no? Yo te decía, una de las cosas para poder hablar de un núcleo duro, por lo menos necesitas varias elecciones. Sí, sí. E incluso otra cosa, que es cuando esa identidad puede pervivir más allá de su fundador. El peronismo existe 80 años después, 40 años después que se murió Perón, y seguirá existiendo, entonces vos podés decir que ahí hay una identidad. Sí. Que esos núcleos duros pueden ir creciendo, decreciendo, hasta cambiando su morfología. Sí, sí, sí. El radicalismo supo tener 100 años de historia y tuvo hasta hace no demasiado tiempo efectivamente un núcleo duro de votantes. E incluso digo más, esa identidad radical todavía existe. ¿Sí? No tiene expresión electoral o no tiene una expresión electoral unificada. ¿Y de Loredo? Bueno. Seguramente está por asumir. Me busca porque sabe que lo voy a batatear a Loredo. Ella sabe por lo WhatsApp. Que pasa es que yo siento como una disociación muy grande entre la dirigencia radical que pero por eso, yo estaba hablando de la identidad de los ciudadanos. De la identidad de los ciudadanos radicales. Pero claro que sí. Ahora, la pregunta que vos haces es buena y discutimos todo el tiempo sobre este tema de que cómo la cebolla de Milei se está desgajando. Ajá. Esto lo vemos, se está dejando, se desgajó. ¿Por dónde se está desgajando? Entonces, cuando vos tirás esa pregunta en el espacio público, ha habido de las dos respuestas. No, se le están yendo los votos del más macrismo, que no le gusta que grite, qué sé yo. No, se le están yendo los pibes que estaban en su primer núcleo duro, qué sé yo. Tenemos mucha respuesta para eso. Si yo te pregunto a vos, Viole, ¿qué pensás de eso? Y yo diría que se le fue un poquito de el joven varón que uno entiende votó en 2023, pero también me parece que no pudo cooptar todo lo que fue el PRO. No. Y por algo la composición de voto, por ejemplo, de vuelta, por NBI, que era muy explicativa para el PRO, que era, como decía Nico hace un rato, sobre todo un partido pro-rico. Uh-huh. Por algo, hoy en día la Libertad Avanza no tiene esa misma composición. Está un poquito más sesgada, es un poquito más votada en los sectores más ricos, pero ni en pedo al nivel como era con el PRO. Entonces, me parece que ahí claramente perdió sobre todo sectores medios urbanos. Sí. Por lo menos perdió el 7 de septiembre. Hay que ver si, como decías vos, Julia, lo que sucedió el 7 de septiembre no convoca también a ese votante a o ir a votar si no fue a votar, o a cambiar el voto si votó a Somos o alguna otra oferta el 7 de septiembre, pero también perdió claramente por esto otro que hicimos, por género y edad, este otro análisis que deviene del análisis de los padrones electorales, que es una información un poco menos completa que la información que tenemos de lo que hicimos por NBI, que es con el total de los votos emitidos. También perdió algo de ese varón joven. Ahora, también es interesante que nosotros haciendo este trabajo, vos fíjate, si yo te digo... Bueno, el varón joven no fue. Si yo te digo... Fue mucho menos. Fue menos. Eso es lo que usted, el primer dato fue que sale de este informe es el varón joven fue mucho menos, fue por lo que vieron en el padrón. Va a buscar varón joven, no fuiste. Ahora vamos acá. Se quedó en el sofá. Si yo te digo, en el debate público, y a nosotros nos pasa también, vos recién hablaste del núcleo duro. Cerrá los ojos y imagínate quién es esa persona del núcleo duro de Milei. Vamos a hacer como una especie de cosa New Age. Sí. Imagínate, los oyentes también, los que nos están viendo por YouTube, concéntrense. Háganle caso a Nico, no sé, Nico. Me está dejando a mí sola con los Dale, yo cierro también, yo cierro, no te voy a dejar cargar. Vamos, hacemos así. Es así. Hay que cerrar los existe, ojos. Yo te digo, existe el núcleo duro de Milei. Concentrémonos en él. Son personas, son millones. Están ahí. Sí. Ahora vamos a visualizar una persona que es el núcleo duro de Milei personificada. Ahí veo la foto de Mussolini dado vuelta. No, esa no. ¿No? ¿Cómo es? Dado vuelta. Pueden abrir sus ojos y pueden decirme ahora cómo es esa persona. Probablemente es un varón, ¿sí? Uh-huh. Probablemente es joven. Sí. ¿Y en qué barrio vive? No sé, Nico, realmente. Pará, en términos de ingresos, ¿te parece una persona más acomodada sí, o más? La verdad es el hijo de Nancy Paso, ¿qué querés que te diga? Ok, bueno. Es que ella lo contó, que es muy libertario. Okay. Pero al contrario de lo que decís vos, yo pensé en otra cosa, es cuando tiramos el votante de Milei en cualquier medio de comunicación, en el espacio público, decimos, no, porque el primer votante de Milei, el fan de Milei... Es el Rappi. Claro, pensamos en alguien que es de sectores populares y varón. Y nos hace pensar como si todo votante de Milei es de sectores populares y varón. Y justamente no. En ese núcleo duro, justamente la característica era que sacaba tanto en
un barrio popular Como en el otro. como en el country. Sí, y ya no. No, ya no. Por lo menos en esta última elección. Y Vamos a ver. ya no, pero digo, esa idea de. Hablame del votante de Milei. No, es que le va muy bien entre los barrios populares, le va muy bien. Él es popular, Sí. él es el nuevo Perón. Él tiene la rebeldía de Ya que no. los jóvenes no sé qué. No es solamente popular, era un fenómeno transversal, que es Sí, una sí, cosa sí, diferente, sí, sí. que no Bueno, estamos claro, habituados a pero eso. hubo mucho tirapostismo de que ese famoso sujeto era ese, Sí. era un gobierno plebeyo. Sí. Escuchamos cosas como Su- esas. por lo menos su base de ese núcleo duro del primer 30%, después Que, insisto, para ser justos, ¿había de eso? Había. Sí. ¿Todavía hay? Claro que Claro. sí, porque Sí, pero- del mismo modo que 3 casos no hacen un sujeto social, Sí. 3 casos no hacen un sujeto social, Sí. del mismo modo podemos decir que 3 anomalías sí hacen que uno diga no sé. Y con este no sé, tenemos que cerrar el programa. Muchas gracias a los tres por A haber ustedes. venido. Gracias. Nico Terechuk, Violeta Carrera Pereira y Abelardo Vitale del Instituto Argentina Grande. Muchas gracias, chicos. El estudio, por si alguien lo quiere ver, ¿dónde lo va a buscar? en nuestro sitio web, del Instituto Argentina Grande, lo googlean, lo buscan. Perfecto. Instituto Argentina Grande, lo googlean, lo buscan, lo encuentran. Para ver todas las características. Están todas las de- fichas técnicas. La ficha técnica que quiere mostrar a ver. Gracias por haber venido. Cada vez que ustedes tienen algo, me lo mandan. Dale, Julio. Bien, Paulita Artiuk estuvo en la puesta del aire, Juan Piparolo estuvo en la puesta de cámaras, Baluda Sol y Cónica Gil en la producción de este programa. Yo soy Julia Mengolini y les recuerdo que hoy a las 7:30 de la tarde vamos a hacer un programa especial para ir adelantándonos a lo que va a ser la transmisión del domingo. Una transmisión especial de un montón de medios asociados. Vamos a estar nosotros, obviamente, Futurock, con Revista Crisis, con Tiempo Argentino, con Truco Gallo, con AZZ. ¿Quién me está faltando? Con Mate. Así que todos esos medios asociados. ¿Con quién ¿Hoy me un faltó? especial? Hoy es el especial para ir vendiendo la del ¿A qué hora? domingo. 7:30. Bien. Así que hoy va a estar Toñetti. ¿Quién más va a estar? Va a estar Andrés Lerner, va a estar Ivana Sherman, va a estar Mario Santucho, Gaby Pepe, de Letra P, me faltaba Letra P. Que Letra P conoce muy bien la provincia de Buenos Aires. Por eso nos sirvieron mucho en la última elección, en esta también nos va a servir obviamente. Voy a estar yo, así que nos vemos más tarde. Quédense ahí porque ya viene Crónica Anunciada. Mira quién vino.